Bonjour, je m'appelle Omar, je suis étudiant en arquitectura. Vamos a hablar del Palacio de Versalles, de las distintas etapas de su construcción, de las grandes ampliaciones o modificaciones que ha sufrido el palacio durante toda su historia, más que nada en el reinado de Luis XIV. El Palacio de Versalles o Castillo de Versalles es un edificio que se ubica en Francia, muy cerca de París. También abarca lo que es la región parisina. Es un edificio que desempeñó la función de una residencia real desde 1682 hasta 1789, durante el reinado de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Es uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de toda Europa. Podemos decir que fue Luis XIII quien llevó la realeza a Versalles en el año 1623, porque fue el rey que mandó a construir un pequeño refugio de caza en la zona. Fue diseñado por Philippe Le Roy. Luego, en 1631, el rey amplió su estancia de Versalles y construyó instalaciones de paseo real y jardines que fueron estructurados a la francesa. Pero hasta ese momento, Versalles era solamente un lugar de recreación. Fue el sucesor de Luis XIII, su hijo Luis XIV, quien terminó de construir el palacio y le dio la función de residencia real. En el periodo de Luis XIV se destacan 4 etapas de construcción. La primera se inicia en 1664, que implicó reforma de mantenimiento en el refugio de caza y los jardines, y también una ampliación de 2 volúmenes laterales que acompañaban también la simetría del refugio de caza. Esta construcción conformó una plaza en el centro, y el encargado de realizar esta obra fue Charles Le Brun. Luego, la segunda etapa, en 1669, se construyó 2 salas laterales que acompañaban la parte central del palacio y se unían con la construcción de la primera etapa. Esta nueva edificación trataba de apartamentos que tenían la misma configuración y dimensión y proporcionaban un alojamiento para el rey y los miembros de la familia real. Esta intervención fue realizada por André Lenoir, y en la tercera etapa de construcción del palacio se realiza entre 1678 y 1692. Se trata de 2 volúmenes que se relacionan con el resto del palacio, con visuales para el jardín. Esta construcción se realiza con el fin de dar alojamiento a la familia real, ya que fue ampliada con nuevos 5 hijos del rey. Esta también era para dar alojamiento al resto de la corte real, ya que el rey en 1882 decidió trasladar la corte de forma definitiva a Versalles. El arquitecto fue Arduin Monsat. La primera parte en construirse fue la sur, que sirvió para alojar a sirvientes, aristócratas y también a los príncipes de sangre real. En 1684 se inició la construcción del ala norte, y entre las 2 alas se crearon 175 nuevos alojamientos. La cuarta etapa se inició en 1689 y terminó en 1710. Se construyó una capilla real a doble altura con acceso desde el exterior. Luego de esta última etapa las construcciones cesan, con la muerte del rey en 1715. Asume Luis XV, que no genera grandes cambios en el palacio, solamente algunos en el sector de apartamento y también trabajo de mantenimiento en todo el palacio. Luego asume Luis XVI en 1774. Tampoco realiza grandes cambios notables en el palacio, pero sí podemos mencionar que en su reinado hubo una crisis económica que perjudicó el mantenimiento del palacio. Los arquitectos reales advirtieron de la peligrosa condición que se encontraba en algunos sectores, donde la podredumbre de la madera en 1770 requirió trabajo de urgencia de reconstrucción. En 1770, donde la podredumbre de la madera en 1770 requirió trabajo de urgencia de reconstrucción. Una de las propuestas del rey era realizar el denominado Gran Proyecto, que trataba de reconstruir el ala nordeste del palacio, pero el incremento de la deuda del gobierno francés y el comienzo de la Revolución Francesa dejaron inconclusa la
propuesta de mejoras en el palacio. En la Revolución Francesa, la familia real tuvo que abandonar Versalles y trasladarse al Palacio de las Tuileries, en París, en 1789, dejando el palacio de ser una residencia de forma definitiva. Con el arresto de Luis XVI, el palacio queda en manos del Congreso Nacional de la Constitución y toma la decisión que el palacio, así como otras antigüedades, no serían vendidas sino puesta bajo el cuidado de la República del Bien Público. Luego el palacio tuvo distintas funciones como museos, anexo del Hotel de los Inválidos, también una función de lugar de acontecimientos, como en 1805 el Papa Pío II fue a Francia y bendijo a una multitud de personas desde el balcón de la Sala de los Espejos. El conjunto del palacio y el jardín de Versalles fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El Palacio de Versalles está administrado desde 1995 por el establecimiento público del Museo y el Dominio Nacional de Versalles. Cumple funciones políticas y también más que nada de museo y es una de las atracciones turísticas más importantes de Francia.